Milton, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, también listos entonces para empezar y contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, para medir la reacción de ellos tras haberse conocido las recomendaciones también del informe de la comisión que investigó el caso Encuentro. Y para analizar todo el procedimiento constitucional que se viene empezando mañana en la Asamblea Nacional, cuando se conocerá por parte del Pleno este pedido de juicio político al presidente de la República, estará el abogado experto en Derecho Constitucional Ismael Quintana. Aquí empezamos. 7:03 y un helicóptero Lama de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fue atacado al parecer por grupos irregulares de Colombia. Ocurrió durante un sobrevuelo que realizaba este helicóptero en el cordón fronterizo. Sí, y básicamente pues se dio en el poblado de Chical, localizado al noroccidente de Tulcán. Jairo Jacome nos ha preparado un informe. El ataque se registró durante un reconocimiento aéreo en los poblados ecuatorianos de Chical y Maldonado, donde actualmente los uniformados ejecutan operaciones de seguridad y soberanía nacional. Sin embargo, los disparos se registraron desde territorio colombiano, donde opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes al parecer serían los autores del ataque contra el helicóptero tipo Lama de las Fuerzas Armadas. Hubieron alrededor de entre 4 y 6 disparos y prácticamente estos provinieron justamente de los grupos irregulares armados. Al menos un proyectil de fusil de largo alcance impactó en la pala del rotor principal del helicóptero, sin comprometer su funcionamiento, que a la vez le permitió retornar sin novedades a la unidad militar acantonada en Tulcán. Estamos realizando las coordinaciones necesarias para que ya el Ejército de Colombia realice operaciones en ese sector con el apoyo de nosotros. Frente a los poblados ecuatorianos de este sector existe una gran cantidad de sembríos ilícitos de coca, resguardados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes tratan de impedir el avance de las operaciones binacionales de seguridad fronteriza, ejecutadas tanto en territorio ecuatoriano como colombiano. Este trabajo conjunto empieza por la inteligencia. Sin la inteligencia, pues no hay operaciones y siempre se está haciendo una comunicación continua entre los dos países para frenar precisamente este tipo de actos ilícitos. Estas operaciones continuarán dentro del Plan Binacional de Protección de Fronteras. Varios son los golpes asestados a la delincuencia transnacional a lo largo del cordón fronterizo ecuatoriano, como la destrucción de al menos 5 laboratorios de procesamiento de drogas y 7 bases de descanso de los grupos armados. Pero para eso están nuestras tropas, para patrullar y localizar principalmente lo que es laboratorios o posibles bases de descanso. En el helicóptero se transportaban 3 comandantes de la unidad militar acantonada en Carchi y los 2 pilotos, quienes afortunadamente no sufrieron heridas. La audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho se desarrollará hoy. El juez nacional Adrián Rojas advirtió que no aceptará ningún diferimiento adicional. Daniela Valencia nos explica. 2 diferimientos en menos de 24 horas se dieron para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y 35 personas dentro del conocido caso Sinohidro. A pesar de que la diligencia debía instalarse este jueves, 3 pedidos de diferimiento hicieron que el juez nacional Adrián Rojas pospusiera la audiencia, con la advertencia de que no permitirá que las defensas abusen de la norma. Muy observable un diferimiento de solo 6 horas. Ahora ya con contar con 24 horas, con 2 horas adicionales más o menos, ya es un tiempo más prudencial para poder preparar una estrategia del caso, conocer algo del expediente y poder realizar una defensa técnica. De acuerdo a la teoría de fiscalía, entre 2009 y 2018, quienes serán vinculados participaron en una estructura delictiva alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, con el objetivo de beneficiarse de $76 millones o el 4% de la obra contratada por Sinohidro por $1.979 millones y por la que Ecuador terminó pagando una suma cercana a los 3.000 millones. Para las defensas aún no está claro cuál será la acusación. No entendemos por qué específicamente a mi cliente. Nos enteraremos y a partir de hoy tendremos 90 días para desvirtuar lo que sostiene Fiscalía.
En este segundo intento por instalar la audiencia, el expresidente Lenín Moreno participó vía telemática. Su defensa asegura que actualmente vive en Paraguay y no tiene pensado retornar al país hasta que no termine su contrato como comisionado de la OEA. Es, si mal no me equivoco, en el 2024. Este juicio no se suspende como en otros tipos penales. Este juicio sigue avanzando con o sin la presencia del licenciado Lenín Moreno. La audiencia se instalará este viernes a las 9 horas. El juez Ronald Guerrero ordenó la incautación de todos los bienes del caso Norero y resolvió llamar a juicio a 14 de 16 procesados por el lavado de activos. Este jueves concluyó la audiencia preparatoria de juicio. El fiscal presentó un dictamen acusatorio en contra de todos los procesados. Leandro Norero Tigua, conocido con el alias de Patrón, fue aprendido en mayo del año pasado junto a su esposa, hermano y otras personas por supuestamente liderar una estructura económica de lavado de activos con empresas de fachada. 7:08. Las nuevas adquisiciones para la Policía Nacional deben pasar por engorrosos procesos de contratación pública, aun cuando hay decretos de emergencia. El ministro del Interior, Juan Zapata, reconoce las necesidades que tienen los agentes en el combate a la inseguridad. Unidades de policía comunitaria en mal estado, policías que deben comprar uniformes, chalecos con su dinero y patrulleros que ya han terminado su vida útil. Las necesidades que afronta la Policía Nacional y que complica su efectiva respuesta ante el crimen organizado, que por contrario hace gala de sus casi ilimitados recursos, han sido expuestas en más de una ocasión. Es una realidad que no se esconde al ojo público y que se reconoce desde el gobierno nacional, que ha ofrecido soluciones pero que se ha topado con diferentes escollos. El ministro del Interior pone como ejemplo la reparación de las unidades de policía comunitaria que fueron atacadas a finales de año, aun cuando se declaró la emergencia con el objetivo de acelerar el procedimiento de contratación. Tuvieron que cumplir con trámites que no se esperaban. Nos piden hasta estudio de suelos. Entonces, a veces como que da lo mismo declarar una emergencia. Por eso dice, ha tomado más tiempo del que se tenía previsto. La Policía Nacional, dice el ministro del Interior, ha conformado un comité de crisis para darle seguimiento a los diferentes procesos de contratación que se emprenden, donde también se han presentado novedades con las que asegura tienen que lidiar. Por ejemplo, se reconoce que el parque automotor de la policía debe ser cambiado en su totalidad. Se tiene así que comprar 3.200 vehículos nuevos, pero no existen oferta en la región. Entonces estamos nosotros tratando de solucionar esto y a lo mejor hacer compras parciales en un país, en otro país. Tenemos que hacer consultas a la Procuraduría, a la Contraloría, a ver si esto es factible. En otro tema en el que también se buscarán soluciones momentáneas, está el alojamiento de los 8.500 aspirantes a policías que se graduarán en abril próximo. Se ha pedido colaboración a los municipios. Por ejemplo, lo que hemos hecho con Comachala, en donde el alcalde nos ha asignado 1.200.000 para el arriendo de un hotel entero, un hotel completo para 350 policías. En cuanto a la dotación de armas, Zapata dice que luego de que el proceso se cayó en 2 ocasiones, lograron finalmente comprar 26 millones de cartuchos y además 13.500 armas de fuego. Uniformes y chalecos también se gestionan. El proceso está avanzado. Yo creo que los chalecos en menos de 2 meses estaremos, Dios quiera, ya recibiendo las primeras entregas. Por lo pronto, el techo presupuestario se ha ampliado por encima de los 400 millones de dólares. Pero conforme se presenten requerimientos, esta cifra podría incrementar, dice el ministro. La idea, asegura, es que cada vez haga falta menos. Vamos a contarles qué está en la agenda para este 3 de marzo. Entre las 8:30 de la mañana hasta las 11 se realizará una casa abierta sobre el accidente cerebrovascular y la atención prehospitalaria. Lo hace el Ministerio de Salud Pública en el Hospital del Adulto Mayor. A las 9, como ya les comentábamos, será la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro contra 37 personas, incluida el expresidente de la República, Lenín Moreno. A las 10:30 de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a asistir a la firma de concesión del proyecto del Aromo con la empresa Solar Pack en la gobernación del Guayas. A las 11 de la mañana inicia la vacunación contra la influenza aviar. Organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Será en el gobierno autónomo descentralizado en Puéllar, en Quito.
Y recordarles que mañana sábado a las 8 de la mañana se va a realizar la sesión número 851 del Pleno de la Asamblea para conocer, analizar y resolver respecto del informe que presentó la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el denominado caso Encuentro. Pausa, amigos, volvemos enseguida. Les recordamos que los invitados de hoy son el jefe de la bancada BAN, Juan Fernando Flores, y el abogado constitucionalista Ismael Quintana. Ya volvemos. 7:16 de la mañana. Ayer un sicario asesinó a un paciente e hirió a un policía. Esto ocurrió en el interior del hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil. Qué increíble hecho. Según versiones preliminares, el sujeto disparó contra el presunto delincuente en recuperación en el cuarto piso y luego huyó por una puerta posterior. Luisa María Heredia nos cuenta más. Fueron dos los sicarios que, disfrazados de enfermeros, es decir, vistiendo batas de color blanco, ingresaron al hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil para asesinar a un supuesto delincuente que estaba internado en el cuarto piso. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este jueves, cuando en el sitio, según testigos, se escucharon al menos 7 detonaciones. Y es que previo a acabar con la vida del paciente, uno de los sujetos hirió a un policía que custodiaba PPLs que también recibían atención médica en el lugar. Es sometido y también es disparado el miembro policial. Los otros policías que se encontraban en otra habitación escuchan los disparos e inmediatamente acuden a este sitio. Empiezan los disparos, logran bajar por la escalera los sicarios, pero por atender a nuestro compañero, pues los otros empiezan la huida. En videos que circulan en redes sociales se observa cómo el uniformado es auxiliado por otros agentes que lo trasladan en silla de ruedas por los pasillos del hospital. El cabo segundo resultó con una herida profunda en el abdomen, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Su estado es delicado. En cuanto a los implicados, se conoce que huyeron del hospital por una puerta de atrás. Hemos visto y lo que sabemos a través de las cámaras es que salieron amenazando a todo el que se les cruzaba al frente. Nosotros, nuestra obligación como nosocomio era garantizar la seguridad de los pacientes y de nuestros equipos de salud. Las imágenes permiten ver el instante en que se sube a una tricimoto amarilla con un arma en cada mano. Tenemos importantes hasta el momento gestiones que dan la ubicación del vehículo y que oportunamente se los dará a conocer a ustedes en las próximas horas. La víctima, Marvin San Martín, de 29 años de edad, llevaba ya un mes en esa casa asistencial. Llegó con una herida de bala desde Quevedo. Según la Policía Nacional, tiene antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Como víctima colateral hay también una mujer herida. 7:18 y un grupo de madres de víctimas de femicidio se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso, le expresó su preocupación por las trabas de los procesos judiciales que no terminan con sentencias. El mandatario ecuatoriano aclaró que tomará acciones inmediatas para revocar la medida de excarcelación que dispuso una jueza de Montecristi a favor de 2 condenados a 35 años de cárcel por 2 asesinatos cometidos en Cuenca. Asimismo, recalcó en su llamado de atención a los jueces ecuatorianos que con sus resoluciones han cometido injusticias contra la sociedad y las víctimas. Acabo de enterarme, al igual que ustedes, que una jueza de Montecristi ha dejado libre a 2 femicidas. Quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, para pedir la revocatoria de las medidas y que estos 2 personajes regresen a las cárceles. Le da la excarcelación al femicida Carlos Flores Santander, asesino de mi hija Cristina Palacios. Son 6 años que han pasado, pero para mí es una tortura. No perdón ni olvido a los femicidas. La sentencia que dictan los jueces penales tienen que cumplirse. Del petróleo. Cuando sube, nuestras penas y pesares desaparecen y cuando cae, nuestros problemas se multiplican. Y eso será así hasta que logremos realmente romper la dependencia del petróleo y cuando nuestra economía crezca sin depender de este precio. Quizás lo más importante de esta variable es entender que es tremendamente volátil y que puede dispararse con la misma facilidad que puede desplomarse.
pero por ahora dependemos del petróleo y las cosas se vieron bastante bien cuando a inicios del año el barril llegó a niveles récord por la absurda invasión rusa a Ucrania, pero desde junio hasta septiembre del 2022, el crudo de Texas, que es nuestro crudo marcador, cayó casi 40%, lo que hizo, por ejemplo, que el riesgo país suba, como lo vimos en un programa reciente. Por ahora, parecería que se ha estabilizado entre los 70 y 80 dólares por barril, pero eso no significa nada, porque de aquí en un año bien podría estar acá o acá. Muchas gracias. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Bien, a esta hora nos acompaña el jefe de la bancada BAN, Acción Nacional, asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores, asambleísta. Gracias por acompañarnos, buen día. Bueno, mañana a las 8 de la mañana, primero, hora rara, ¿no? Porque a veces les gusta domingo tarde, ahora es sábado de mañana, para conocer el informe que recomienda el juicio político al presidente Lasso. ¿Por qué esta hora? Bueno, yo sé que no es cuestión suya, pero... No, un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo, pues porque el apuro a veces a ellos necesitan darle y garantizarle que puedan salir lo antes posible de este informe para empezar a terminar de construir el proceso que han venido llevando adelante para presentar el supuesto juicio político, pero que lamentablemente al final del día el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido lo que se ha establecido, porque al final del día, ¿cuáles son las grandes pruebas? Memes de Twitter, ¿cuáles son los grandes elementos que acompañan este proceso? Pruebas falsas que después los interlocutores mencionan que no son válidas y que ellos no las han generado. Es decir, al final del día esto ha sido una fábula que se ha configurado para pretender justificar algo que después de 40 días hasta ahora no han podido comprobar, no han podido demostrar, porque nunca se dedicaron a investigar. El tema es que fábula, meme o como usted lo califica, como mucha gente califica, que este tema es un poco traído de los cabellos, aunque para ellos está muy bien sustentado, se necesita de votos. Y habría mañana los 70 para aprobar ese informe. Sin duda, la posición que nosotros hemos entendido es que probablemente existan los 70 votos y vamos a partir de una lógica. 47 asambleístas de la bancada del correísmo, más 16 del Partido Social Cristiano, ya le dan la cercanía suficiente que con los asambleístas de Pachacutic Radical y de la ID disidente simplemente lleguen a los 70 votos. La gran pregunta es, ¿los asambleístas se van a prestar para aprobar un informe el cual se basa en un meme de Twitter? Lo incorporan, votan para que eso se incorpore y al día siguiente el supuesto interlocutor menciona que nunca emitió esos comentarios. Yo creo que ahí tienen que evaluar hasta dónde está el nivel de vergüenza para poder emitir ese voto. Ese quien no emitió esos comentarios, ¿se refiere usted a Leonardo Cortázar? Correcto. ¿A que se incluyó al final por este texto? Es que miren lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. La asambleísta Mireya Pazmiño incorpora el meme de una cuenta de Twitter como prueba fehaciente de supuesto financiamiento en la campaña electoral. Votan para que esto se sume al informe cuando nunca se debatió, se conoció, se expuso sobre estos elementos. Y el día de ayer sale una carta de Leonardo Cortázar diciendo que él nunca emitió ese comunicado, que esa información es completamente falsa. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí, Milton? Que eso se incorpora a un informe que ya no se puede echar para atrás. No existe jurídicamente una forma. ¿Pero se incorporó o se pretendió nomás? Se incorporó con 6 votos de los asambleístas. Por lo tanto, aquí al final del día, ahora no van a poder echar para atrás el elemento de que un meme acompañe un informe con el cual quieren validar un juicio político. Ahí está. A eso estamos llegando. Lo que le acabo de decir, esto se llama la dictadura de los votos. Pero la dictadura de los votos no puede pasar por la vergüenza de la Asamblea Nacional y mucho menos por la aceptación de este sentido. Bueno, para que vean que aún le queda suficiente vergüenza a la Asamblea Nacional para poder emitir estos criterios. Hablando de este tema, por si acaso se les caiga el juicio político que están en la oposición intentando llevar al presidente de la República, ya están pensando en otras cosas. Y ayer me llamó la atención y quiero que escuchemos un segundito a la asambleísta Mireya Pazmiño lo que dijo ayer. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa, cuando el presidente se fractura el pie, al otro día está caminando. ¿Estará, qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Entonces yo creo que esto se refiere al 145 de la Constitución, que dice: la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes, entre varios. El numeral 4.
por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. O sea, aquí está clarito que claramente el asambleísta dice, lo quieren declarar loco al presidente por si acaso no salga lo del juicio político. ¿Entiendo bien o no? Yo creo que aquí hay que separar las cosas y además creo que quedó suficientemente claro el día de ayer que esa es la postura individual del asambleísta Mireya Pazmiño, porque la asambleísta Viviana Veloz, compañera durante 40 días de este proceso, apenas mencionó esto, abandonó la rueda de prensa. Es decir, la posición de una persona que está empeñada en que el presidente de la República tenga que salir no se puede convertir en el criterio de la Asamblea Nacional. Y cuidado, allí la desesperación está ingresando por otro lado. Porque llegar al punto de que el sí o sí es la salida no es el aparentemente eso, el objetivo es la destitución. Pero ese es el objetivo de algunos de los sectores, porque cuando vamos a lo interno en la Asamblea Nacional, más allá de lo que vamos a ver en los votos probablemente el día de mañana, escuchamos que los propios asambleístas no están convencidos del informe. El informe dejó por fuera elementos como el financiamiento de Leonardo Cortázar, Andrés Arauz y Rabascal, que eso no es un meme, esos fueron elementos claros con videos y que se han publicado. La participación de Ronnie Aliaga y la asambleísta Patricia Núñez, que incluso le agradece por los aportes que ha recibido. ¿Y por qué eso no consta en el informe? ¿Por qué el asambleísta Ronnie Aliaga menciona en la primera sesión que lo convocan que los audios no tienen validez, que los audios con los que se está analizando no tienen sentido y por eso no consta en el informe, pero los mismos audios sí se utilizan para ejecutar un informe hacia el presidente de la República sobre un juicio político? ¿No será que al final del día el sesgo político los consumió más allá de la intención de investigar? Ahí es donde nosotros dijimos, aquí nunca se investigó, no se comprobó, hasta ahora no se ha demostrado. Y para colmo, un meme. Pueblo ecuatoriano, un meme de redes sociales hoy es la principal prueba de un juicio político para tratar de sacar al presidente de la República. Y otra vez, lo que usted acaba de decir, muchos asambleístas cuestionan el contenido del informe, las conclusiones del informe y cuestionan el informe en general. Aquí estuvo ayer Salvador Quispe, el jefe de la bancada Pachacuti. Es un informe débil, pero voy a votar que sí. Entonces, otra vez, ¿el fin justifica los medios? No justifica los medios porque aquí debemos empezar a actuar con la responsabilidad que nos corresponde y con la cual fuimos designados por el pueblo ecuatoriano para decidir el destino de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Que hay malestar con el gobierno nacional? Es entendible. ¿Que puede existir puntos donde no están de acuerdo con las políticas que se están ejecutando? Para eso hemos convocado el diálogo. Pero la solución no puede salir que en el instante en que a mí no me conviene, simplemente van a hacer algo tan irresponsable como lanzarle la pelotita a la Corte Constitucional y ver qué sucede. Si la Corte dice que no, simplemente seguramente escucharán dentro de la narrativa que se vendió. Y si la Corte dice que sí, ahí sí veremos la intención de jugar a definir este elemento. Pero al final del día, y acuérdense muy bien de estas palabras, muchos legisladores no se van a prestar para aprobar un informe de vergüenza, que es lo que lamentablemente el día de hoy representa esto, porque la fábula que construyeron nunca la pudieron sostener y mantener. Y ahí vemos la desesperación de una declaración donde menciona que la solución es el juicio político, incapacidad mental, incapacidad física, las calles o sí, pero que al final del día, ¿sabe qué? Su principal aliada, que es la Revolución Ciudadana, la dejó sola en la rueda de prensa. Y eso es algo que no debemos olvidar. Se refiere a la mención de ayer del asambleísta Pazmiño. Correcto. Pero hay otros asambleístas también que no se olvidan del 130, que el año pasado, en junio, en el paro, recuerde usted, estuvieron a ¿cuántos votos? 4 de destituir al presidente de la República, pero para algunos ese capítulo no se ha cerrado. Y el razonamiento es, como no se lo destituyó al presidente, entonces ese mecanismo no se ha activado. Miren, en la Constitución está claro los procesos y establece que se puede ejecutar una sola vez durante los 3 primeros años de gobierno. Algunos dirán, esto no se puede asumir como que la bala ya está gastada. Aquí hay que tener mucho cuidado sobre los elementos de la constitucionalidad y lo que pretenden hacer, porque recordemos que además para poder activar todos estos procesos pasa, en el caso de la Asamblea Nacional, por procesos previos de dictamen de la Corte Constitucional. Ahí el gran elemento es, ¿cuál es la conmoción nacional?
sí estamos viendo que incluso movimientos sociales no se están sumando a la convocatoria que está pretendiendo hacer la CONAIE. ¿Cuál es el elemento aquí que quieren establecer como la gran crisis política en las calles? Si incluso el movimiento de mujeres ha dicho que ellos no necesitan ningún acompañamiento de la CONAIE porque sus luchas son claras para lograr las reivindicaciones. Es decir, nuevamente volvemos a ver cómo algunos sectores políticos quieren aprovecharse de las luchas sociales que son válidas y que tienen que ser tomadas a consideración, en cuenta y ser escuchadas para pretender construir un escenario para ellos. Pero al final del día aquí veamos hasta qué elementos les han dicho que no. Hemos visto cómo incluso ganadores de los que asumirán como autoridades en las próximas semanas han dicho que ellos no se van a prestar para esto. Entonces, cuidado, construimos una idea de que aquí están muy fortalecidos, cuando la realidad es que se están viendo solos y por eso vemos cómo actúan desde la desesperación, a pesar de que sin vergüenza siguen haciendo lo que hacen. Pero también tiene que ser consciente, y se lo digo a usted como asambleísta de Creo y parte, me imagino, del sector oficial, el gobierno ya tiene que despertar. O sea, ya vamos al segundo año y hay muchas cosas que están pendientes de hacer, muchos ofrecimientos incumplidos y mucha falta de gestión. Y si es que hay gestión, no se comunica. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser corregidas. Para ello, el pasado 6 de febrero, el presidente de la República fue muy claro en la cadena nacional en el instante en que reconoce los resultados electorales, donde asumimos que ese fue un llamado de los ecuatorianos de atención y donde se tuvieron que producir cambios para que cambie no solo la política como política, sino la política social, económica y cómo vamos a empezar a responder a las necesidades de los ecuatorianos. Y esos cambios se han venido dando desde el 6 de febrero hasta la fecha. Nosotros no estamos negando de que aquí no hay que hacer cambios o que todo está perfecto, al contrario, hemos sido críticos hacia la política que tenemos que ejercer, pero también hacia las respuestas que tienen que dar todas las instituciones, porque muchas veces a la Asamblea Nacional se le olvida que por estar en estos caprichos personales estamos perdiendo tiempo importante para las necesidades de los ecuatorianos, para los problemas de inseguridad, donde hasta ahora se detuvieron los debates y las mesas de conversación. En materia de generación de oportunidad y trabajo, se habló de que teníamos que constituir una mesa para ello y hasta ahora no se nos convoca. Es decir, empecemos a darle la prioridad a los 18 millones de ecuatorianos y no a los caprichos que puedan tener algunos dirigentes que hoy se están quedando solos o algunos asambleístas que incluso los abandonan en el mejor momento de su lucha. Ahora, bueno, mañana, si se aprueba el informe, primero se necesitan 70 votos. Si se aprueba el informe, ¿a dónde va? Este no va al CAL, ¿no? No, lo que ahora corresponde es que ese informe lo tomarán los asambleístas que desean ser ponentes del juicio político en contra del presidente de la República, que hasta ahora no hay porque nadie quiere asumir este informe como la base jurídica para ello, y tendrán que presentarlo junto a 46 firmas ante el Consejo de Administración Legislativa. UNES ha dicho que va a encabezar el pedido de firmas. UNES lo ha dicho, pero el día de ayer con las declaraciones de la asambleísta Mireya Pazmiño, donde mencionaba que todos los miembros de la comisión lo van a hacer, ahora se están reevaluando quién es el nombre de la persona que lo va a encabezar. Pero vamos al proceso para que todo el pueblo ecuatoriano tenga claro que no lo de mañana ya define absolutamente todo. No define nada. En el instante en que se presenta con las 46 firmas, más las pruebas, más los elementos que constituyen y lo que se debe revisar, el CAL tiene que aprobarlo y enviarlo automáticamente a la Corte Constitucional para que en 5 días pueda resolver sobre ello. Ahí solo hay dos caminos. Si la Corte lo resuelve favorablemente, regresa al Pleno, a la Asamblea Nacional para ser enviada a la Comisión de Fiscalización. De ahí inicia un trámite de al menos 30 días y en función de eso estaremos hablando de que en abril tendríamos la presentación ante el Pleno de la Asamblea Nacional del juicio político formalmente ante el presidente de la República. Aquí la clave sin duda es la Corte Constitucional. Correcto, y caso contrario, si la Corte resuelve que aquí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. El tema está allí en que los asambleístas tienen que entender de que algo tan delicado como esto no se puede tomar como una burla o un meme. Tenemos que terminar, pero usted dice, si la Corte resuelve que no hay nada que hacer, ellos buscarán qué hacer. Gracias, asambleísta. Buen día. Muchas gracias. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada. Vamos a una pausa y regresamos con el abogado constitucionalista Ismael Quintana. De la mañana nos acompaña Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Un abrazo para usted y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando.
Abogado Quintana, el artículo 129 de la Constitución efectivamente dice que un presidente puede ser llevado a juicio político por delitos contra la seguridad del Estado. Y en eso se basa esa recomendación que hace la comisión que investigó el caso Encuentro. Hace poco el jefe de la bancada de Creo en la Asamblea decía que todo esto es una fábula, porque no hay los sustentos. ¿Usted considera que se configura precisamente esa causal para tal recomendación? A ver, la Constitución contempla 3 causales en su artículo 129. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como el cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y los delitos de lesa humanidad, secuestro, genocidio, tortura, entre otros. ¿Qué es lo que originalmente planteaba este borrador de informe? Que dicho sea de paso, no constituye acusación constitucional ni tampoco constituiría prueba en el evento de que se llegue a presentar para iniciar el juicio político la acusación constitucional. Inicialmente se decía que el presidente había cometido delito contra la seguridad del Estado básicamente porque cometió traición a la patria. Como naturalmente eso no encajaba en la modalidad por la que se lo estaba pretendiendo acusar, entonces retiran de eso al final de la hora, en la última sesión donde se aprueba el informe, pero dejan abierta la acusación por delitos contra la seguridad del Estado. La gran pregunta que tendría que hacerse la Corte en el evento que se llegase a presentar una acusación con base en este informe es cuál de los delitos que están en el catálogo del Código Orgánico Integral Penal es por el cual se lo quiere llevar al presidente a juicio político, porque aquí hay también una cuestión que hay que decir, es decir, los juicios políticos, si bien son políticos, no dejan de tener cierta rigurosidad a la hora de tener que respetar ciertas garantías del debido proceso. Si yo le voy a imputar al presidente el cometimiento de un delito contra la seguridad del Estado, lo mínimo que la Corte tendría que evidenciar al momento de dictaminar, primero es que los hechos se relacionen o se subsuman con el tipo penal y en segundo lugar que para llegar a eso haya una singularización del tipo penal por el cual se le quiere llevar al presidente a juicio político. En este caso no hay una singularización y por lo tanto eventualmente no podría una acusación tan generalizada pasar el tamiz en virtud de lo que dispone el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y en eso confía el gobierno, ¿no? Porque todo se encamina, si bien este informe no es vinculante, a que continúe este proceso de juicio político contra el presidente y la clave, ya lo han dicho, estará cuando llegue a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los escenarios que se configuran a partir de ese momento, abogado Quintana? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Independientemente de lo que suceda el día sábado en que el Pleno de la Asamblea va a sesionar para conocer el informe que aprobó esta comisión ocasional, porque le vuelvo a insistir, el informe no es ni condición suficiente, ni condición necesaria, ni constituye prueba alguna para efectos de iniciar o impedir que se inicie el juicio político. Me explico de otra manera. Podría incluso la Asamblea desestimar el contenido del informe y sus recomendaciones, lo que no impediría que se reúnan 46 firmas de respaldo correspondientes al tercio de los integrantes de la legislatura y se presente una acusación constitucional. En el evento que eso ocurra, ya podemos hablar propiamente ahí sí de una pretensión de juicio político. Eso debería pasar primero al filtro de calificación del Consejo de Administración de la Legislatura, que debería hacer una revisión formal, verificar el número de firmas, verificar la causal, y si es que pasa ese filtro de calificación, el expediente tiene que pasar luego a manos de la Corte Constitucional, que hace un segundo control de admisibilidad de esta pretensión de juicio político. Y ahí es donde la cuestión podría tener ciertos problemas en el evento que la acusación se basara en el informe que ahora ya se ha hecho público, donde se habla de delitos contra la seguridad del Estado sin singularizar la infracción penal que se le está imputando al presidente y donde por otro lado se habla de delitos contra la administración pública como si esto se tratase de una fanesca o de una ensalada donde usted puede decir que el presidente ha cometido cohecho, peculado y concusión al mismo tiempo, pero donde de los hechos que se están especificando ahora no existe una relación al menos con lo que se describe en la legislación penal a través de cohecho o lo que la legislación penal entiende por peculado o por concusión o por enriquecimiento ilícito. Entonces el escenario es ese posiblemente si es que se insiste en esta clase de acusaciones que no tienen fundamentación jurídica. Abogado si Quintana, es que en cambio la Corte diese dictamen favorable, el tema pasa ya de nuevo a la Asamblea Nacional. Pero antes de eso, ¿en qué se va a fijar la Corte Constitucional básicamente? Porque hay quienes dicen que eso dependerá, el que prospere o no mucho, de la redacción prolija que tenga
cuando ya sea remitido pues esta solicitud para la admisibilidad a este organismo, ¿no? A ver, la Corte tiene que revisar básicamente cuestiones formales, lo dice el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y se lo hizo en 2017 cuando, recordemos, se dictaminó con una aceptación el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué hace la Corte? La Corte va a tomar la acusación constitucional, va a tomar las pruebas que se acompañan a esa acusación y va a verificar, primero, evidentemente, que hayan las firmas de respaldo que sustenten el juicio político, correspondientes, insisto, al tercio de los integrantes de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, va a verificar que se singularice la infracción penal por la cual se quiere llevar a juicio político al presidente. Y en tercer lugar, para poder concluir si cabe o no cabe llevar el juicio político en la Asamblea, deberá determinar si de los hechos que se describen en la imputación o en la acusación constitucional hay una conexión o una relación con lo que se establece como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si la Asamblea acusa al presidente, por ejemplo, de cohecho, la Corte tendrá que revisar si de los hechos descritos en la acusación hay una relación, una subsunción o una conexión entre esos hechos y el tipo penal. Por ejemplo, le digo, ha cometido cohecho, la Corte tendrá que verificar que ahí se cumplan los elementos generales, es decir, por ejemplo, que el presidente haya de esos hechos recibido alguna dádiva, algún bien, algún dinero para sí o para beneficio de tercero a cambio de hacer o dejar de hacer algo relacionado con el cargo presidencial. Si la Corte no encuentra esa relación, sencillamente no deberá de emitir dictamen de admisibilidad. Solo brevemente, ¿qué no puede hacer la Corte Constitucional también? Porque en esto se está creyendo que la Corte puede hacer todo y no es así. El artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece dos limitaciones. La Corte no se va a pronunciar sobre la existencia material de la infracción, es decir, la Corte no puede llegar a señalar que la Asamblea, por ejemplo, no ha aprobado el cometimiento del delito, porque esa no es función de la Corte Constitucional, así como tampoco la Corte va a poder llegar a concluir si el presidente de la República es o no responsable de las infracciones penales que se le están imputando, conforme, insisto, aparece el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Abogado Así Quintana. que todo dependerá no necesariamente a la Corte, sino de la acusación, del modo en que se realice la acusación, de la singularización de la imputación y de las pruebas que se puedan presentar. Y si la Corte, evaluemos ese escenario, avala este juicio político, ahí ya habrían dos posibilidades. Una, que la Asamblea reúne estos 92 votos para censurar y destituir al presidente Lasso, pero otra, también que el presidente tome la decisión de ejecutar una muerte cruzada. Y en ese caso, pues, también tendrían que configurarse algunas causales para que él pueda tomar o ejecutar más bien esa decisión. Efectivamente. Sí, no hay, insisto, en el ordenamiento constitucional nuestro una prohibición, como sí ocurre en sistemas comparados donde tenemos esta figura más o menos, de que iniciada en este caso un procedimiento de juicio político contra el presidente se vea impedido de disolver la legislatura. En Ecuador no hay un impedimento y el presidente lo podría hacer, incluso en el evento de que ya se vaya a votar por una moción de censura y destitución, porque al presidente le basta firmar un decreto y disolver la Asamblea. Ahora, no es que el presidente disuelve la legislatura por lo que se le ocurre, porque le cae mal, porque le parece que son vagos o porque le parece que son ignorantes del derecho. El presidente disuelve una legislatura básicamente por tres causales: grave crisis política y conmoción interna, arrogación de funciones que a juicio del presidente de la Asamblea no tenga, para lo cual en este caso además requeriría dictamen previo de la Corte Constitucional, o en tercer lugar la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Habría que estudiar en ese contexto si es que se producen las causales. Si usted me pregunta a mí, al día de hoy no hay causal para decretar la disolución parlamentaria, y en el evento que el presidente utilizase esta herramienta, podría eso entenderse como una especie de retaliación o de mecanismo para esquivar la censura y destitución de un juicio político. Me explico de otra manera. Sería tan fraudulento que el presidente decrete la disolución parlamentaria en esas condiciones sin tener causal constitucional, como que la Corte tolere y permita
que la legislatura lleve a juicio político al jefe del Estado con base en las acusaciones que, por ejemplo, se están realizando en este informe de la Comisión Ocasional del Gran Padrino. Es decir, en ambos casos, para mí, se cometería un evidente fraude a la Constitución. Y se le preguntaba también porque las intenciones por parte de algunos legisladores es resolver lo que han denominado como un problema que el presidente Lasso continúe en el poder. Ayer ya incluso hablaban de analizar si tenía las capacidades mentales o había una incapacidad en ese sentido para poder continuar al frente de su mandato. Y empezamos a tener una especie de déjà vu con lo que ocurrió en Ecuador en la década de los 90, cuando se destituyó irregularmente al expresidente Abdalá Bucaram, precisamente acudiendo a este socorrido e inventado argumento. Lo cierto es que la Constitución sí contempla entre las causales de cesación de funciones presidenciales la declaratoria de incapacidad físico-mental permanente del presidente de la República. Pero hay que hacer presente una cuestión: esa declaración y esa certificación no la hace pues la legislatura. La hace un comité de médicos especializados que, según la ley de la función legislativa, se integra por un médico del IES, otro del Ministerio de Salud Pública y otro de las facultades de medicina del país. Y con ese informe, donde se determine desde el punto de vista médico y científico la incapacidad y que esta incapacidad físico-mental es permanente, la Asamblea con las 2/3 partes debe declararla. Entonces no es que acá hay que salir a inventarse una cuestión. Acá me parece que estamos jugando al descarte. Entonces, si no me sale la acusación constitucional vía juicio político porque la Corte me pudiese no calificar esa pretensión, vamos entonces a la declaratoria de incapacidad físico-mental, cuando evidentemente esa situación o esa causal al día de hoy no existe, y porque además hay que seguir un procedimiento que veo ciertos legisladores desconocen abiertamente y que deberían dominar al integrar el Parlamento, ¿no? Gracias, abogado Quintana, por habernos acompañado con su análisis esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Con eso de aquí, amigos, ya estamos concluyendo. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente viernes.